Bueno, Diego, estamos en otro programa de Escuela del Podcast. Para tú que escucha, que estás viendo y que nos escucha a través del podcast, te voy a decir la realidad, que este es uno de los mejores podcasts en cuanto a la educación de cómo crear un podcast. Así que si usted tiene un podcast o quiere crear uno o simplemente quieres hacerlo mejor, estamos aquí en Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con el host de este programa, Diego Murci. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que este programa sea de mucho beneficio para ustedes, de mucho provecho. ¿Cómo estás, Félix? Yo estoy muy bien, un gusto saludarte. Bueno, Diego, yo estoy muy bien. Yo espero que tú te encuentres bien. Estamos en otro programa más de Escuela del Podcast y somos parte de la Academia Internacional de Premios Podcast Latino. Para ustedes que conocen, somos parte de Latin Podcast Awards. Nuestra casa matriz es Audio Dice Network. Cuéntanos sobre el tema de hoy. ¿Qué darías por tener este superpoder? ¿Qué podrías hacer si pudieras saber qué es lo que está pensando tu cliente? ¿Qué podrías hacer si supieras exactamente qué es lo que quiere consumir tu audiencia? Hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Answer the Public. Básicamente esto es una especie de buscador de preguntas que se hacen en los diferentes buscadores que hay a lo largo y ancho de toda la web. Ellos se encargan de recopilar cuáles son las tendencias, las preguntas, las cuestiones, las dudas, todo aquello que pudiera tener una solución, y básicamente lo conjugan en una sola página. Vamos a ver de qué se trata, les vamos a enseñar a utilizarlo y vamos a pensar juntos en ideas que ustedes podrían tener para poder aplicar esto a los emprendimientos que tienen, a su podcast, a su creación de contenido. ¿Sabe que también podemos hacer algo bien parecido a través de Google Search? Y podemos hacer search de hashtags, search de palabras que están hot, caliente, pero esta es una herramienta en específico que se te va a hacer fácil utilizar. La verdad es que hay muchas maneras de buscar qué es lo que el cliente o tu escucha quiere saber y de qué se está hablando. Twitter es otra herramienta que uno puede utilizar para ver de qué se está hablando hoy, qué es lo más común. Bueno, en algún momento, más adelante en unas clases futuras también vamos a hablar de Google. Hoy es porque es lo más obvio, no vamos a hablar de ello, porque cuando uno acude a buscar alguna cosa, pues pone ciertas palabras y obviamente Google es nuestro preferido para poder realizar esas búsquedas. La ventaja de esta herramienta que les estoy mostrando, básicamente te muestra preguntas que por lo general Google no ejecuta, no ve dentro de su buscador y no son generalmente las respuestas que te da. ¿En qué sentido lo digo? En uno muy simple, Google pregunta o más bien realiza búsquedas a partir de términos de palabras que no necesariamente tienen una estructura lógica. Y no es que esta herramienta, Answer the Public, no tenga ese mismo pensamiento de la inteligencia artificial y que no utilice básicamente la misma tecnología. Pero aquí te lo dan un poquitín más ordenado. Vamos a comenzar para no perder más tiempo. Por ejemplo, digamos que yo soy una persona que tiene un nicho muy específico. Tomemos el ejemplo que está aquí de una vez, chocolate, y que yo vivo en los Estados Unidos, aunque podría hacer estas búsquedas en cualquier país en donde yo me encuentre o que me interese a mí poder realizar una búsqueda sobre estos términos. ¿Y en qué idioma quiero realizar la búsqueda? Digamos que yo tengo un cliente que necesita que yo le provea de elementos de contenidos relacionados al español. Yo me puedo venir a esta página que se llama answerthepublic.com o .com, answerthepublic.com, que básicamente significa respóndele al público. Te da una barra de descubrimiento, una capacidad de poder buscar como lo hace cualquier buscador, ¿no? Una vez que tienes tu término, le das en Search y después de estar trabajando con esta información te va a dar los resultados de cuáles han sido los términos relacionados
con tu palabra que has buscado. Como es una herramienta de pago, les va a pedir que ustedes se registren. La forma de hacerlo aquí va a ser con un correo electrónico y esto le va a permitir hacer unas búsquedas limitadas por día. Y ahora acabo de leer que son 5. 5 búsquedas ustedes van a poder realizar al día. Yo creo que por ser una versión gratuita es más que suficiente. Y Diego, ¿esas 5 búsquedas son 5 búsquedas al día de gratis o es hay que pagar? No, esas son gratuitas. Lo único es que hay que dar a cambio el correo. Básicamente no hay nada gratuito en la internet, ¿no? Pero digamos que sí, que en este caso lo único que nos han pedido es registrarnos mediante el correo. Cuando hemos ya puesto nuestro término, vamos a ver abajo las preguntas que se nos han generado con esto. Y estas preguntas nacen a partir de las búsquedas que la gente ha hecho en internet. Eso significa que si yo quisiera escribir contenidos o hacer un video relacionado con chocolate, por ejemplo, yo podría venir acá ordenado dependiendo de las preguntas que por lo general hacen los periodistas: quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuáles, cuándo, en fin. Nosotros podemos tener este ramillete de preguntas. La podemos tener listada o lo podemos tener también enumerado y pueden ver cuáles son las búsquedas más interesantes que hay acá. Y estos términos en cuestiones de SEO, en cuestiones de motores de búsqueda que dan como resultados contenidos, es muy valioso porque podrías dedicarte exclusivamente a contestar alguna de estas preguntas y sabrás que esto va a ser exactamente lo que tus anunciantes, tus consumidores están buscando que se les conteste, que se les dé información, y te lo van a consumir sin necesidad de que tú te mates las neuronas, te quiebres la cabeza pensando qué escribo o qué contenido les doy ahora o cómo llamo la atención para que lleguen a mi negocio. Miremos algunas de las preguntas que hay acá. Como chocolate para agua. Esto obviamente es el título de una novela, está mal escrito, ¿no? Es como agua para chocolate, pero a lo mejor alguien estaba haciendo algo de una búsqueda relacionada con el libro. Si ustedes venden libros y este es uno de los libros más requeridos, pues pueden crear una reseña sobre el libro, pueden hacer un video sobre el libro, pueden dar tips acerca de las novelas que se han basado, que se han escrito a partir de este libro. ¿Cuál chocolate es más saludable, por ejemplo? Esto, si ustedes venden chocolates, obviamente, y están dentro de la onda fitness, si desean que su producto se quite esa imagen de que no es saludable y que puede ser consumido por cualquiera, pues esta es una de las formas en cómo pueden tener ideas para poder darle un giro diferente a la cosa que ustedes están queriendo mostrar. También nos están dando una nueva opción que hace algunos meses todavía no estaba disponible, que es la de imágenes. Esto está muy interesante. De hecho, si ustedes en algún momento deciden hacer una búsqueda exclusiva por las preguntas, pueden irse con la pestaña de preguntas o pueden irse con preposiciones, y aquí les va a dar también cosas relacionadas con las preposiciones o comparaciones, o se los va a poner en orden alfabético de cuáles son los términos que más se buscan en la web relacionado con el tema que ustedes están desarrollando. Si quieren ver, como les decía, una representación gráfica de qué es lo que han encontrado, pues están las imágenes. Uno quiere buscar la manera de cómo sobresalir, ¿no? De ser escuchado con su podcast. Y estamos buscando palabras claves, frases claves y preguntas que podemos hacer, que se nos puede hacer más fácil. El dinero está en el nicho. Piénsate en esto, Diego. Cuando hay una pregunta de esas aburridas, una pregunta como ¿a qué sabe el chocolate? Esa es una de esas preguntas que cuando alguien la hace, no hay muchas personas hablando a qué sabe el chocolate. O sea, es difícil de describir, pero es una de esas maneras que usted puede manejar el SEO, el Search Engine Optimization, para que Google te ayuden a ti a atraer más escuchas. Sí, porque entonces estás controlando la información, no es la información la que te controla. Estás dando exactamente en el clavo de la necesidad. Y acuérdense, ustedes están, vamos a estos conceptos básicos. Nicho.
significa que hay gente que está hambrienta por tener ese conocimiento específico. Y en algún momento, si ustedes deciden lanzar su emprendimiento, se les van a acabar las ideas. Se les va a freír el cerebro de tanto estar tratando de ganarle a la competencia. Y una de las formas de cómo poder ganar a la competencia es precisamente dominando la información. La información es poder, y aquellos que la manejan, aquellos que tienen acceso a ella, son los que hacen las decisiones informadas más inteligentes al final. Y creo que esto es una gran oportunidad de eso. Veamos qué es lo que está preguntando la gente acerca del podcast ahora que se ha vuelto tan popular. Vamos en a orden alfabético, Podcast App. Están preguntando acerca de aplicaciones. Ven que en todo momento hay este tipo de cuestiones de que sale una nueva aplicación y a veces es muy difícil como poder estar al día de qué es lo más novedoso, qué es lo que nos lleva a ser mejor descubiertos ante el público. Podcast como herramienta educativa. ¿Cómo empezar un podcast? Y nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela estamos dando precisamente respuesta a esa pregunta, que es cómo comenzar un podcast. Si ustedes han venido siguiendo el contenido que nosotros hemos ido desarrollando, nosotros hemos venido respondiendo no solamente esa pregunta, sino posiblemente muchas de las que hay ahí, como ¿de qué hablo en mi podcast? ¿Cómo realizo una buena entrevista? ¿Cómo monetizo mi podcast? ¿Cómo gano dinero con mi emprendimiento o con mi podcast? Nosotros hemos venido dando muchas respuestas a esas preguntas. Y creo que esto es la clave para que ustedes puedan trazar un mapa de cómo hablarle a su público. Porque, ojo, una de las cosas que van a ver es que, como les decía, hay mucha competencia y ustedes tienen que brillar. La única forma en que ustedes van a poder hacer eso es si destacan, si son diferentes de los demás, si dan sin tantos rodeos las cosas que los buscan, el nicho, quieren y piden a grito. Y esta es una oportunidad para poder escuchar ese grito. Y tú tienes que ser escuchado. Aquí que está el detalle de todo esto. Si tú quieres ser escuchado por encima de los demás, entonces lo que Diego te está demostrando aquí es una de esas maneras que te va a ayudar a ti a ser escuchado, a crecer esa audiencia. Porque muchas veces nosotros podemos tener mucho y buen contenido, pero si todo el mundo está haciendo ese mismo contenido, se hace más difícil en que la persona te llegue a ti. Y no estoy diciendo que es imposible, porque sí podemos llegar y romper las barreras del sonido con el mismo tema, porque somos únicos y la gente quiere escuchar la manera que uno lo hace. A veces llegan a ti por el contenido, las personas te llegan por el contenido, pero se quedan por tu personalidad, por quién es Félix Montelara, por quién es Diego Murcia, por quién eres tú. Y aquí que está lo importante de todo esto, que cuando uno hace preguntas o contesta preguntas específicas que muy pocas personas se atreven a tocar, ahí usted está creciendo esa audiencia. Para el que conoce aquí en la gran nación norteamericana donde yo nací, Diego, Joe Rogan hace preguntas difíciles y por cierto, hay hasta artistas que le han dicho a Spotify, si no le callan a Joe Rogan, si no lo dejan de hacer ruido, nos vamos. ¿Y tú sabes lo que Spotify le ha dicho a los artistas? ¿Qué les ha dicho? Adiós. Sí, eso está en las noticias. Usted puede buscar eso. Yo no me lo estoy inventando, porque Joe Rogan, una de las técnicas de él, si usted no es fanático de él, pero de vez en cuando observa el podcast de él, es esa pregunta, es esa conversación que se tiene, que no todo el mundo tiene. Y entonces Joe Rogan le añade su propia personalidad, donde yo personalmente no estoy muy de acuerdo con los sentimientos de Joe Rogan, pero sí entiendo su malicia con su técnica de crecer esa audiencia. Y eso también nos pone
en un tema que ya conversamos la vez pasada también, ¿te acuerdas cuando hablamos acerca de cuáles son los problemas éticos que va a enfrentar un podcaster y qué tan ético o controversial era eso precisamente de que hubiera podcasts en donde hay todo tipo de formatos, ¿no? Incluso aquellos que hablan con cuestiones racistas o cuestiones relacionadas con antigobierno, antivacunas y cuestiones así. Son temas que hay que tomar en consideración porque en algún momento los creadores del contenido van a tener que lidiar con eso. Lo que nosotros estamos haciendo es proveerte de herramientas, proveerte de métodos, de formas que te van a acelerar la producción de tus contenidos, de crear esas cosas que estás formando para tus clientes, para que lo hagas de manera inteligente y no sufras lo que nosotros tuvimos que sufrir antes de que pudiéramos llegar aquí donde estamos. Gracias a Dios, nosotros ya tenemos esa experiencia acumulada, tenemos los métodos, tenemos los trucos bajo la manga, no sabemos un par de trucos que nos vamos a tener que guardar porque son exclusivos para los clientes VIP de nuestra escuela, pero si alguien nos busca y quiere tener una conversación así muy amigable, como decimos siempre, podemos pues invitarlos a nuestra casa a comer y podemos conversar de lo que ustedes quieran, no mordemos. Pero el objetivo final de la escuela del podcast es proveerte de este tipo de herramientas para que puedas aplicarlos a tus emprendimientos y que te vuelvas un experto en tu nicho. Si usted quiere saber más, si usted quiere comunicarse con nosotros y aprender sobre todo lo que estamos haciendo en un solo link, puedes pasar por edp/bio.link. L-I-N-K. Y en ese link está todo lo relacionado con Escuela del Podcast, Diego Murcia y su servidor, Félix Montelara. Pero lo importante de esto es que si usted quiere una consulta de 15 minutos gratis, nosotros se la vamos a dar, se la damos. ¿Qué tú crees, Diego? ¿Le podemos dar 15 minutos a alguien? Hasta media hora si nos llevan serenata. Wow, con serenata y todo, hasta media hora. A mí no me tienen que dar serenata, ya yo estoy viejito y conmigo solamente con tú aparecerte ya yo estoy contento. Con alguien que llegue, yo digo, wow, tenemos a alguien a quien enseñarle algo, ¿no? Pero si ya usted es un podcaster profesional, un podcaster que lleva tiempo haciendo podcast y quiere mejorar ese podcast, charle con nosotros. Porque nosotros podemos ayudarte a mejorar ese podcast. Y cuando digo mejorar, estamos hablando de videos, estamos hablando de audio, estamos hablando de SEO, estamos hablando de páginas. A mí es mucho más que solamente su podcast. Es lo que yo llamo el famoso ecosistema del podcast. Diego sabe de esto porque Diego es un profesional en desarrollar todo esto para usted. Yo te invito a que tú pases por edp/bio.link, edp/bio.link. Y ahí están todos los links de nosotros y usted puede ver lo que estamos haciendo, las cosas gratis. Ofrecemos cosas gratis y ofrecemos cosas con pago. Es tan simple como eso. Lo gratis es bueno, está al día, es nuestro. Y créame que cuando usted hace un search en YouTube, o hace un search en Google, puede ser que te llegue algo de cómo hacer un podcast, pero puede ser que sea del 2019, 2020. Hermano, hermana, las cosas han cambiado en cantidad, ¿sabe? Y nosotros estamos aquí al día. Diego, te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú crees que nosotros debamos de comenzar como unas horas de oficinas, una vez al mes? Lo pautamos, 1 hora de oficina, ese día, una vez al mes, todos los meses, y a ver si nos llega alguien en vivo, porque ahora mismo tenemos personas viendo y personas escuchando, y se pueden unir a nosotros, se pueden unir si ustedes desean. Nosotros no estábamos hablándote a ti, nosotros estábamos teniendo una conversación contigo, y eso es importante que usted entienda, porque si usted no lo sabe, esto es para todos, ¿no? Esto es para que usted
pueda hacer mejor, usted pueda aprender a monetizar su podcast, usted pueda crecer, que es lo más importante. Si usted lo está haciendo de hobby, mire, como dicen allá en mis barrios, mire, felicidades, ¿no? Si usted lo está haciendo de hobby. Pero si usted ya lo está haciendo de hobby y está viendo que lo puede convertir en un negocio, esta es su oportunidad con nosotros. Únase a Audio Dice Network, únase con nosotros y nosotros te ayudaremos a crecer ese podcast. Créame, los Latin Podcast Awards es una máquina de crecimiento. Muchos de los nominados que han llegado ahí y se han registrado y llegan a nominados han tenido historias enormes de crecimiento una vez han estado en los Latin Podcast Awards. Recuerden, la Escuela del Podcast es una función de la Academia Internacional de Premios del Podcast Latino. Estamos llegando al final de este programa. Yo soy Félix Montelara y estamos aquí con el compañero Diego Murcia, quien es el host del podcast Escuela del Podcast. Si usted quiere aprender algo de nosotros, todos los viernes, 1 hora centro, 12 p.m. hora este, que es hora Nueva York, Miami, y hora centro es hora Chicago, si usted está en Chicago, o hora Colombia, right? So, ¿qué les puedo decir más que muchas gracias por haber estado aquí? Bueno, un gusto que nos hayan venido a ver. Gracias por pasar por la casa.